la impedancia en serie de la línea, nos da la resistencia y la reactancia inductiva ohm por kilómetro y nos da la admitancia de la línea. Esto está en 100 sobre kilómetros. 100 es eh, la inversa de ohm, entonces, para que vayan manejando. Entonces tenemos que trabaja a 60 Hz, tiene una tensión de trabajo de 500 y una longitud de 400. Entonces, lo primero que ya tienen que manejar es que es una línea larga. Entonces debemos usar las fórmulas de línea larga. ¿Qué nos pide? Nos pide los parámetros ABCD, la capacidad de carga de la línea, o sea, cuánto puede transmitir la línea, suponiendo estas tensiones, y el ángulo de la línea en 35 grados. La corriente a plena carga. Nos pide después la corriente a plena carga con un factor de potencia en adelanto, con la tensión del extremo receptor con la carga del punto C, regulación de tensión y la capacidad de carga queda determinada por el límite térmico o límite de caída de tensión o de estabilidad. ¿Okay? Todos los ejercicios de línea siempre va a empezar con este cálculo de los parámetros ABCD. Entonces tienen que ir un poco practicando y determinando estos parámetros. Ok. Bueno, los parámetros ABCD, como una línea larga, entonces tenemos que usar esa fórmula larga que está en función de los cosenos hiperbólicos, como ven acá, A igual a D, que es un valor en PU, B es un valor de la función de la impedancia, entonces está en ohm, esto representa impedancia equivalente, y C está dado por Siemens, sí, está dado por Siemens. Como ven acá, la constante de propagación por la longitud. Entonces tenemos impedancia característica. Eh, la impedancia característica está dado por la raíz de Z sobre I. Z es la impedancia serie de la línea. Colocamos ohm por kilómetro. ¿Por qué? Porque si acá multiplica por longitud y acá por longitud es lo mismo. Entonces esto está en ohm sobre kilómetro, se divide directamente. Eso tenés la impedancia característica que va a estar en ohm. Luego calculamos la constante, disculpen, el gamma por L, siempre se me olvida el nombre, que es raíz de z por la impedancia por la admitancia, raíz de eso, multiplicado por la longitud, que es lo que vamos a llevar en nuestra fórmula de coseno y seno hiperbólico. Entonces, ¿por qué quitar fuera la longitud? Porque longitud por longitud, longitud cuadrada y raíz de longitud cuadrada queda L. Entonces queda toda esta expresión. Estos son pasos que se tienen que hacer, que vimos en la clase pasada. Una que tiene la impedancia característica y ponerle que el I por L, ahí sí llevas esos valores con la calculadora HP y calculas entonces los cosenos hiperbólicos. I por L y ZI por L. Entonces están en radianes, entonces deben trabajar así, porque es un número complejo. Bueno, ahí tenemos entonces los parámetros ABCD. Una vez calculado esto, llevas en la fórmula y tenéis los valores. Acuérdense que A igual a D y eso es un valor adimensional en PU. Es importante determinar ABCD porque si ustedes, por ejemplo, en el siguiente ejercicio le dice compensar la línea en un tanto por ciento, entonces si tienen ABCD y quieren resolver por esos cuadripolos, entonces representan la compensación ABCD más la línea ABCD. Entonces ahí también se utiliza. Otro concepto que es importante que tienen que saber es calcular también las impedancias equivalentes de la línea larga, que también está en la fórmula.
V, por ejemplo, es la impedancia equivalente. Impedancia equivalente, estoy diciendo que una línea larga representada por Z y por el Z de la impedancia serie y por la admitancia I. Bueno, ¿qué tiene en particular este problema? Nos dice la capacidad de carga de la línea. Ella te da tensión emisora y receptora y te da un ángulo de la línea, o sea, el ángulo entre las tensiones. Porque siempre vamos a ver la fórmula. Entonces, como te pide la capacidad de carga de la línea, entonces te está pidiendo la potencia que va a circular la línea en esos dos puntos. Entonces, es potencia de la línea, la capacidad de potencia de la línea. Entonces, la fórmula de potencia activa y reactiva de esa línea está de esta forma. Está en el formulario. Entonces, el producto de las tensiones de esos dos extremos sobre la impedancia equivalente, Z', como ven acá. El ángulo eh, de la impedancia Z, de tita Z que ven acá en la fórmula, es el ángulo de esta impedancia equivalente. Este es el ángulo de la línea que ya nos da. Este es la constante A, que viene del parámetro ABCD. Y este tita A es el ángulo de ese parámetro A. Como ustedes ven, como estamos trabajando todo en complejos, al poner en función de su módulo y ángulo, entonces tenemos esto. Bueno, entonces la potencia que va a transmitir esa línea, considerando esos módulos de tensiones que nos da de datos y esos ángulos, hay que saber nomás que Z' acá es V. La impedancia equivalente de la línea en serie es V. Entonces, ahí queda Z' y su ángulo es igual a V. Entonces, ¿qué nos dice? La tensión de la línea, eso tal vez sea algo nuevo, nos dice que es un PU y 0,95 PU. Acuérdense que un PU es la tensión nominal de la línea, es decir, 500 kb. Si 1 es 500 kb, entonces 0,95 PU sería 0,95 por 500 y ahí tenés el valor de la tensión receptora en kb. Entonces pasando todos esos valores, um, acá multiplica 500 por una tensión por 500. Z', acá que salió del cálculo de B, pasando todo ya esto, el módulo y en grado, acá veo que trabajo en grados. Tenemos Z', queda acá, queda este resultado, esto es B. Z' es B. Profe, Sí, pero 500 no es tensión en línea. VR, ¿qué es? BR, ¿Tensión línea neutro no, o sea no, de... no, BR de la carga. BS es el lado emisor y BR de la carga. pero de línea Sí, o sí, de fase? ya. En la fórmula de línea a línea. A ver si tengo acá el lower. Extensión línea a línea. Pero vamos un poco a asegurar.
Estas son las fórmulas que estamos utilizando. Disculpen, hace rato le dije a usted que el ángulo, los ángulos internos, cuando multiplicas I por L, están en radianes. Acá me muestra que ya es directo en ángulos. Acá está porque está en ángulo los valores, las impedancias. Entonces ya te da en ángulo 88,100 grados. Para tener en cuenta, no, vamos a ver la fórmula de potencia. Es una línea sin carga, entonces máximo por flow. Bueno, todas estas tensiones son línea a línea. Entonces, en la fórmula general de potencia que está dado por esto, entonces estas tensiones que están viendo acá son todos en KB y son las línea a línea, no las líneas fase, para este cálculo de potencia. ¿Por qué? Porque la potencia, ¿de dónde viene P y Q? Viene de la fórmula general, que es VR por el complejo de la corriente, es la potencia aparente. Entonces, esta fórmula sí o sí utiliza contención línea a línea. Entonces, de ahí viene. Ok, creo que ahí respondí. Entonces, B y VR son tensiones de línea. Desde la fórmula general de potencia activa y reactiva de una línea de transmisión, entonces, acuérdense que ¿qué son estos ángulos? Estos ángulos son el ángulo, el ángulo de la impedancia o del punto B, o la impedancia equivalente, en este caso 85 grados. El ángulo de la línea, que está dado como dato. Si no te da el ángulo de la línea, se calcula a través de la fórmula que tenemos de la tensión emisora y la corriente emisora. Y θ A, el ángulo del parámetro A. Como está bien acá. Eso llevamos todo, entonces calculamos potencia R en megavatios, tensión es línea a línea, y acá tenemos 987,9 megavatios. Está pasando por la línea para estos niveles de tensiones de 500 y 0,95 por 500. Entonces, para tener en cuenta eso, que si la línea está trabajando en el lado emisor 1 PU y en el lado de la carga 0,95 PU, es decir, hubo una caída de tensión por la línea, pero se mantuvo esa relación 0,95 PU, da una potencia activa de esto. Entonces vamos ahora a tener relación con respecto al SIL. ¿Por qué? Porque esta parte es la parte de estabilidad en estado estacionario. Una línea de transmisión opera de la siguiente forma. Tiene una capacidad máxima de potencia que puede circular por él sin que pierda estabilidad. Es decir, que es como que se entiende como que no se sobrecargue esa línea. Entonces, inicialmente, ¿cuál es la restricción de la potencia máxima que puede circular por la línea? En una línea corta es su límite térmico. Es decir, en una línea corta aumenta la potencia, aumenta la corriente, y al aumentar la corriente aumenta la temperatura de trabajo de esa línea, pero la línea tiene un límite máximo de cuántos grados debe trabajar esa línea. ¿Por qué? Porque a mayor corriente, mayor
temperatura y vas a tener una mayor flecha. Eso está limitado porque la flecha está limitado con el suelo para que no haya una descarga. Pero para líneas ya mayores a 100 kilómetros, como ven acá, lo que te limita empieza a ser la capacidad práctica de carga de la línea. Lo que te está limitando es esta curva, que es el límite teórico de estabilidad en estado estacionario. Que obviamente a ese límite no, la línea no va a llegar un poco más antes, siempre y cuando la relación de tensiones entre el lado emisor y receptor de un punto a otro punto sea de 0,95 PU. ¿Por qué no se llega al límite teórico de estabilidad? Porque el límite teórico es para un ángulo de la línea de 90 grados. Entonces estás a punto de entrar en un área de inestabilidad. Es decir, el ángulo entre la tensión emisora y receptora va a empezar a oscilar y eso no es lo que no es lo que se desea. Eh, Hay un área del sistema de potencia que se llama estabilidad electromecánica o estabilidad de sistemas y eso es bastante interesante, pero no entramos ahí. Entonces, para la cátedra tienen que saber que existe un límite teórico del estado estacionario. Y ese límite teórico estacionario tiene este comportamiento. Por ejemplo, este es el comportamiento de la potencia máxima que tiene una línea sin pérdida. Tiene este comportamiento. Entonces, para el ángulo que ustedes vieron de la línea entre BS y BR, o sea, entre el lado emisor y receptor, el punto máximo es para 90 grados. Si vos pasás ese ángulo, esto es una forma de ejemplo nomás para esta línea sin pérdida. Entras en una zona en que si vos querés aumentar potencia, empezás a disminuir potencia, empezás, o sea, aumentas el ángulo, pero vas disminuyendo la potencia. Entonces, esto va cayendo, va cayendo, va cayendo. Entonces, al final, no estás aumentando tu potencia, estás aumentando el ángulo, perdiste, en otras palabras, sincronismo y toda esta potencia va a caer. En sistemas interconectados es muy importante esto. Bueno, entonces para el ejercicio, si ponemos la potencia en función del SIL, el SIL está dado por esta fórmula, es la tensión al cuadrado por ZS, es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cuál es la capacidad práctica de la carga de la línea? Bueno, tenemos una longitud de ¿cuánto? De 400 kilómetros. Entonces, de 400 kilómetros nos vamos y chocamos con la curva. Entonces, más o menos la capacidad práctica de carga de la línea está por arriba de casi 1, si esto es 1,5, ponerle que esté en 1,3 de SIL. Y en límite de estado estacionario, la máxima potencia, digamos, está por arriba de 2,1 SIL aproximadamente. Es simplemente tomar este punto de la curva hasta el límite teórico de estabilidad. Entonces, de forma gráfica puedes tener más o menos la capacidad de la carga máxima en la línea. Bueno, y vamos nosotros a ver cuánto es en realidad, ¿verdad? Cuánto de SIL estamos utilizando de la línea. El SIL es un concepto que ustedes tienen que manejar bastante, ¿verdad? Entonces, eso también está en el Glover y está en el Stevenson. Vamos a ver acá. Les muestro de dónde viene esa fórmula.
tener una línea sin pérdida y la carga en esa línea es una ZC, Z característica. Entonces la potencia máxima está dada entonces por la tensión al cuadrado que dijimos por ZC. Y que estamos calculando la potencia, el SIL que sería, hablando rápido y pronto, sería la potencia que está transmitiendo para una línea sin pérdida, donde la carga, donde la impedancia de la carga es igual a la impedancia característica. En ese caso, la tensión es plana del lado emisor al receptor, entonces por eso te queda que la potencia que llega a la línea es igual a la tensión de la línea, y esa tensión es igual al lado emisor, es la misma que, entonces la misma potencia está entregando como está llegando. Es igual a tensión al cuadrado sobre la impedancia C. Y eso es el SIL. Acá dice una teoría que también te quieren manejar, aparte de con esa característica que le dije, que la tensión se mantiene plana, o sea, la tensión emisora es igual a la receptora, también la potencia activa dentro de esa línea, porque el SIL viene de una línea sin pérdida, con esa característica también es constante, la potencia que está entregando, la potencia activa. Eso digamos que el concepto de SIL, como ven acá, la tensión se quedó plana y la potencia también. Ahí la potencia activa. Entonces, de ahí viene el concepto de SIL que tienen que manejar. Y vamos a ver, el SIL nos salió 884 megavatios y vos estás entregando 987. Entonces vamos a ver cuánto de SIL es, dividimos y dividen y van a ver el porcentaje o como le mostré acá, para el límite teórico de estabilidad, queda más o menos en 2,1 de SIL y 2,1 por el SIL, nos da 1857. Comparando con nuestra potencia, está por debajo, entonces nosotros estamos por debajo del límite teórico de estabilidad, lo cual es aceptable. No estamos en un punto crítico de transferencia de potencia. Entonces no alcanzamos el límite teórico del estado estacionario, estamos un poquito más por debajo. Y cumplimos también que la relación de tensiones entre el lado emisor y receptor es 0,95 PU. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una caída de tensión en el lado receptor de un valor de 0,95 o 95%. Eso, más que estamos por debajo del límite teórico, más que es una línea larga, entonces la estabilidad de esta transmisión de potencia es segura, está por debajo del límite teórico. Y lo que te está limitando, si vos querés aumentar esa transferencia de potencia, va a ser tu límite teórico. Pero en la realidad siempre no se alcanza el límite teórico de estabilidad. El ángulo de la línea no va a crecer tanto para alcanzar esos límites por el comportamiento y naturaleza de la carga misma. Bueno, en resumen, entonces, ¿qué nos está limitando la transferencia de la línea? Nos está limitando entonces este límite teórico. ¿Tienen preguntas ahí? Era este ítem B lo que estábamos haciendo. Bueno, el C, la corriente a plena carga con un factor de potencia como 9 Ahí creo que todos conocemos, ¿verdad? La fórmula de corriente para una tensión de trabajo. Entonces, tenemos entonces la potencia que está transmitiendo por la línea megavatios
por raya 3 por la tensión línea a línea por factor de potencia. Entonces nos da este valor de corriente y el ángulo va a ser entonces chi coseno del factor de potencia. Ahí queda el desfasaje. Como él está en adelanto, ese ángulo está para arriba y es positivo. Es decir, la corriente está en adelanto con respecto a la tensión en la carga. Entonces, este es su módulo y este es su ángulo. Ítem D. La tensión del extremo receptor para la carga en el ítem C. La tensión del extremo receptor. Uh-huh. La corriente de la carga tiene este factor de potencia 0,99 en adelanto y nos falta agregar algo más. ¿Con qué tensión está en el lado de la carga? ¿A qué tensión está trabajando? A 500 pusimos. No, disculpen, a 0,95 PU, o sea, 0,95 por 500. Esta es la tensión que está trabajando. Entonces la corriente en la carga está consumiendo esto para esta tensión de trabajo del ítem B, que era 95 PU, 0,95 PU. Entonces nos está pidiendo ahora la tensión del lado emisora o la que está enviando. ¿Por qué? Porque cambiamos un poco, las características de la corriente. Para estos niveles de tensiones y este ángulo alfa, vos tenías una potencia de transmisión por la línea. Ahora vos no sabés con qué corriente me estaba consumiendo la carga para mantener estas características. Entonces en el ítem C, ¿qué es? ¿Qué te dice el ítem C? Allá la corriente de carga y con esa corriente de carga te pide allá la nueva tensión al extremo en el extremo receptora. La tensión al extremo receptor para la carga dada en el ítem C. Receptor de tensión visual. Ya. Ya, lo que estaba pasando es lo siguiente. El ítem B, calculamos una potencia desde la línea con respecto a estos valores de tensiones, pero no sabemos, no calculamos acá la corriente de esta carga para esta condición. Luego, en el ítem D nos dice la tensión del extremo receptor para la corriente a plena carga. Entonces, tenemos la potencia de la línea. Que va para la carga. Entonces, la tensión también. Acá está interesante. Porque te pide la tensión del lado receptor, pero vos para calcular la corriente a plena carga, estás tomando, estás tomando esa tensión de 0,95 PU. ¿Alguien puede hacer calcular esta corriente, por favor? Quiero verificar si este valor es la correcta.
Así suele, profe. Entonces, ok. Él está tomando, lo que está haciendo ahí está tomando la corriente de la carga ya está con 0,95 PU, pero después él calcula, con esa corriente él calcula otra vez la tensión del lado receptor. Pero él calcula la tensión receptora, pero ya suponiendo inicialmente que la corriente de carga estaba en 0,95 por 500. ¿Cuánto va eso? 0,95 por 500. 475 kb. 475 kb en el lado receptor. Acá me da 484 kb. Esta parte tenía que ser un poco más clara. Porque es lo siguiente, lo que está pasando acá. En el ítem D te está pidiendo la tensión en el lado receptor para una corriente de carga de este valor. Pero la corriente de carga que estás calculando acá es a plena carga. A plena carga quiere decir que esté trabajando la corriente a plena carga con un factor de potencia en adelanto. Este está medio ambiguo. Porque, porque acá calcular la corriente con esta tensión de 0,95 PU y después estás calculando la tensión receptora para esa carga. Este ejercicio está en el globo. Voy a mirar un poco cómo está corriente a plena carga. Ese concepto está interesante. Está considerando ahí que la plena carga es a 0,95 PU. Mm, ya, ya, ya.
Acá nos faltó aclarar algo. Este es el ejercicio, ¿verdad? Que le estaba mostrando. Y acá nos está diciendo que la corriente a plena carga, ocurre a 0,99, lo que estamos diciendo, 0,99 en factor de potencia basado en la capacidad eh, teórica de la línea. En la potencia, esta es la potencia que calculamos en el ítem A para estas tensiones. Entonces, la corriente a plena carga, luego ya es con estas características, con esa potencia y con ese factor de potencia. Entonces, por eso la pregunta es, nos pide la tensión en el lado receptor, o sea, al final de esa línea, para la corriente a plena carga. Ah, ya, ya. Eso es lo que faltó. Aclarar eso. ¿Qué hizo acá? Primero calcula la corriente a plena carga con ese factor de potencia y con esa tensión receptora que obtuvo esa potencia que está transmitiendo la línea. Por la fórmula de potencia que calculamos con respecto al ángulo máximo. Es decir, primeramente calculamos la potencia máxima para ese ángulo de trabajo y para esta relación de tensiones. Y el ítem B nos dice, calcular la corriente a plena carga con esa potencia que calculamos y con ese factor de potencia. Entonces ese es por un lado. Y por otro lado nos está pidiendo, cambia el ejercicio, empezamos otra vez, digamos, no estamos basando con estas características, nos dice, calculame ahora la potencia receptora para esa corriente de carga. O sea, yo tengo una corriente de carga dada que calculaste en el punto B, ¿ok? Que transmite esa potencia. Disculpe, o sea, tengo una carga dada que tiene el mismo comportamiento que la potencia que estaba transmitiendo con estas características. Ahí. Entonces, como estás viendo de otro lado el ejercicio. Y con esa carga, calculame la tensión en el lado receptor. Entonces, ahora sí, no una continuación del anterior. ¿Por qué? Porque ustedes pueden pensar lo siguiente. Me está pidiendo la tensión receptora para esa corriente de carga, pero la corriente de carga yo calculé con una tensión de 0,95 PU. Entonces, la respuesta que uno quiere dar es 0,95 PU otra vez, ¿verdad? No sé si me están siguiendo. Pero no, el ejercicio está diciendo, calculame nomás otra vez la tensión en el lado receptora para una carga dada que es igual a la corriente de carga que calculaste en el ítem B. Pregunten nomás si no les queda claro. Entonces tenemos una corriente de carga dada. Entonces ahora sí nos pide la tensión receptora para esa corriente dada, manteniendo la tensión del lado emisora en 500 kV, o sea, en un PU. Es... Entonces, manteniendo la tensión en un PU, nos vamos en la fórmula general. Acuérdense que la tensión siempre trabaja con fase neutra en esta fórmula de tensión emisora, corriente emisora. La tensión emisora siempre, para este cálculo, tomamos en cuenta que la tensión receptora es cero y que vamos a calcular el ángulo de la tensión emisora. Pues si está en adelanto la emisora con respecto a la receptora. Esto es algo que tienen que manejar siempre si ustedes quieren transmitir en este ejercicio de línea simple, un flujo de potencia activa de un punto a otro punto. El que tiene mayor abertura es el que va a enviar
la potencia a ese lado. Por ejemplo, si tu tensión emisora tiene un ángulo de 10, si vos querés que transmita a un punto 2 una potencia activa, necesariamente el ángulo de ese punto donde querés que llegue la potencia activa tiene que ser menor que el ángulo en el lado emisora. Para ejercicios prácticos, y esto es un sistema de apenas de dos extremos, entonces toma como que la tensión de referencia, donde vas a medir los ángulos de esas tensiones, va a ser siempre la receptora. Por eso la receptora, el ángulo que forma es cero. Entonces tenemos que calcular entonces este ángulo BS. O sea, cuánto se está abriendo BS con respecto al receptor. Bueno, entonces tenemos tensión emisora con respecto a tierra, el parámetro A, que ya calculamos anteriormente, VR, que es nuestra incógnita, V, y la corriente de la carga, en este caso nos dijo que la corriente de carga tiene esta característica. Entonces tenemos acá dos incógnitas. Tenemos el ángulo y la tensión receptora. Acá ganan acá los productos. ¿Y esto cómo se resuelve? Vamos a dividir en dos ecuaciones con dos incógnitas. La parte real de este número, que es la parte que es esto por coseno, la parte real de este complejo. Entonces la parte real van a ser iguales y la parte compleja también van a ser iguales. Entonces tenés dos ecuaciones con dos incógnitas. O como muestra acá, toman los valores absolutos de esto. Es decir, que tomas el real y el complejo de esto, el módulo de esto, tiene que ser igual a, a la parte real al cuadrado por la parte compleja al cuadrado, a la raíz. También ahí resolves esta ecuación. Entonces se elimina el ángulo y te queda BR, entonces hay que calcular la tensión R, que es lo que quería. Si quiere el ángulo, entonces el resultado lleva a la ecuación inicial y determinas el ángulo. De cuántos se desfasó el ángulo con respecto a la referencia. Entonces, en esta clase de ejercicio donde los datos son corrientes y no tenés datos de la tensión receptora ni el ángulo en que se está comportando la tensión emisora con respecto a la receptora, entonces hay que resolver esta ecuación cuadrática que se forma acá. Esto que ven acá, entonces, son los módulos de esos números complejos. Entonces, así tenemos la tensión receptora. Ver. Y con esta fórmula, como dijimos, es la tensión fase neutra. Entonces, la tensión línea-línea es por raíz de 3, entonces queda a este valor. Pasando en PU, es la tensión que nos dimos, dividido la tensión base, que son 500, queda en 0,96 PU. Se dan cuenta acá que la tensión en la receptora es mayor que a la tensión donde se calculó la corriente a plena carga, que era de 0,95 PU. Entonces, al final, si vos querés para esta corriente de carga, manteniendo una tensión emisora de 500 kV, entonces en realidad tener una caída de tensión que va a 0,96 PU, que es esto, 484 kV. Luego nos pide la tensión en vacío y para calcular la relación de la caída de tensión de la línea. Entonces, la tensión en vacío en el lado receptor es 500 sobre A, menos la tensión a plena carga. Y a plena carga bajó a 484 kV. Entonces, existe una relación de tensión, o sea, de caída de tensión del 17%.
Eh, entonces ahí tenés la regulación de tensión en el lado receptor. Si está en vacío, te va a subir a 568 kV, le pones carga y baja a 484, una carga plena. F. ¿Qué nos pedía el F? La capacidad de carga queda determinada por el límite térmico, límite de caída de tensión o estabilidad en estado estacionario. Creo que esto ya inicialmente ya respondimos. Era por la estabilidad. Ahora nos dice, tomando en cuenta que la línea tiene 3 conductores ACCR de 1113 kc/1000 por fase. Entonces ustedes se dan en la tabla, buscan esta corriente, disculpen, buscan este conductor y ven la corriente que trabaja este conductor. Y eso multiplican por 3. ¿Por qué? Porque 3 conductores por fase. Entonces en una fase vas a tener una capacidad de 3 veces esa corriente por cada conductor. Si van acá en el globo en Stevenson, me da una corriente de capacidad de ese conductor de 1,11 kA. Multiplicas por 3 porque son 3 conductores por fase. Esta es la capacidad de la línea. O sea, la capacidad máxima de esta línea por fase es 3,36 kA. Pero la corriente, cuando estaba consumiendo, te estaba consumiendo 1,2 kA. Entonces, mucho menor a la capacidad máxima que es la capacidad máxima de la corriente que puede recorrer la línea. Entonces no vas a violar su límite térmico. Lo que te está diciendo, acuérdense, es que si tu línea está trabajando a su corriente máxima, entonces hasta ahí puedes llegar en régimen normal, porque después ya aumenta la flecha. Entonces, no, no vio la capacidad límite de la línea. La relación de tensión en el lado receptor se mantuvo en 0,97 y esto es mayor a 0,95, es decir, no hubo una caída de tensión de 0,95. En todo sistema de potencia siempre se busca que las tensiones en las barras o en los puntos nodos o en las subestaciones como máximo llega a 0,95 PU. Debajo de 0,95 PU empieza a haber una caída de tensión, ¿no? O sea, no está en su valor óptimo esperado. Entonces lo que se trata es siempre elevar esa tensión, como a través de compensadores estáticos o a través de los generadores que me hace la tensión allá en la fuente para que la caída de tensión no pase de 0,95 PU. Y la potencia que estamos transmitiendo, dijimos que estaba dado por esto. Disculpen, esta es la potencia que tiene que llegar y es lo que consume la carga. Está muy por debajo del límite de estado estacionario. Entonces, este comportamiento de la carga están dentro de los parámetros establecidos de corriente máxima de la capacidad de la línea y de la caída de tensión. Entonces, lo que te está limitando, entonces, el límite teórico de estabilidad en estado estacionario. Pero como le dije a ustedes, vamos a suponer que vamos a elevar la potencia en la línea. Va a haber mayor caída de tensión, va a haber mayor corriente porque estás consumiendo más, pero lo que te va a limitar es esta potencia. O sea, no. ¿Cuál es lo primero que te va a llegar? Posiblemente hay que ver cuál nos llega primero. Si nos llega primero la caída de tensión, si yo aumento la corriente, la carga, consumo más. Hay que ver cuál llega primero. Si llega primero la caída de tensión o esta potencia.
para mí va a llegar más rápido la caída de tensión. Al final te va a limitar la, la caída de tensión, vas a tener una potencia X y esa potencia X va a ser mayor a esto y menor a esto. Y así, entonces, y todos estos 3 puntos en la práctica, así mismo, se busca que se cumplan los 3. Se busca que no se pase de la capacidad límite de la línea, ya sea en régimen normal de operación o en régimen de emergencia. Emergencia es que la línea puede entregarte más corriente, pero por un lapso de tiempo de 1 hora o 1,5 o 2 horas. Después tiene que volver a bajar la carga y trabajar otra en su corriente nominal. Eso se vigila a través de los flujos y esta caída de tensión también se vigila. Que no caiga tanto. Y este límite de estado estacionario también se ve, pero se ve, por ejemplo, cuando existe algún comportamiento que de repente se desconecte carga o de repente se aumenta, de repente vas cargando carga, por ejemplo, se ve cómo se comportan las potencias. O de repente salió una línea de transmisión que está en paralela con otra, de repente sale, no sé, hubo un cortocircuito en la línea, aumenta potencia en esa línea de transmisión, eso también se ve para que se estabilice y no vaya oscilando esa potencia de transmisión. Eso también se veía bastante interesante. ¿Tienen preguntas? Profe, ese potencia de estado estacionario tiene su fórmula. No, no es por el gráfico. Sí, así mismo. El límite máximo, decir. O sea, ¿con cuál vos comparás con el de límite máximo, verdad? ¿Viste que vos utilizaste el gráfico para comparar? La potencia máxima, sí. Acá también está Eh, la fórmula. ¿Eh? La potencia máxima teórica está dada cuando este ángulo es igual a tita z. En nuestro caso eso no ocurrió, porque el ángulo era 35 y el ángulo de z, o sea, el ángulo de la impedancia equivalente, el B, era 85. Por eso no iba a alcanzar la potencia máxima teórica de transmisión, como ven acá. Estoy mostrando el globo. Esta es la potencia en fórmula general y esta es la máxima que puede entregar. A esta fórmula te referís, Ronald, ¿verdad? no, o sea, creo que hay otra fórmula. Ahí da, el 5.5.5. ¿No sería ese? Sí, sí, esa es la máxima potencia que transmite una línea sin pérdida.
y en nuestro caso la línea era con pérdida. El de nosotros tenía R. La potencia máxima de una línea ocurre sin pérdida, ocurre cuando este ángulo de desfasaje entre las tensiones es de 90 grados. Ronald. Ya, entendí. Ok. Nosotros lo que hicimos es calculamos esta potencia y comparamos con la potencia máxima. ¿Qué yo hice? Yo me fui nomás ya en el gráfico. Pero como ven acá, miren este ejemplo. BSBR 765KB te da esta característica, AB se te impiden los ángulos, ¿verdad? Entonces él calcula la potencia máxima que circula por esa línea por la fórmula. Es una línea con pérdidas, entonces ¿cuál es la potencia máxima? Es esta. Dice, voy a calcular la potencia máxima. Tengo todos los datos y calculo la potencia máxima que va a entregar esta línea con pérdida. Y eso compara con el SIL. Y vemos que 2,5 PU. En este caso, ¿qué hizo? P máxima, el SIL, 2,5 PU, y esto llevó y compara con, con la curva. Con la curva. Nosotros no, ¿qué hicimos nosotros? Calculamos la potencia, calculamos la potencia que transmitía, el SIL, calculamos esa relación de transformación. Acá está mejor. Calculamos la potencia, calculamos el SIL, y con esa división que calculamos, ¿verdad? Acá había dos caminos. Ustedes pueden dividir directamente acá la potencia que está entregando la línea dividido el SIL, como hizo este ejercicio, este ejemplo que ven acá. Como ven acá. Calculó P máxima. En nuestro caso no vamos a calcular P máxima porque está limitado, está restringido ya los datos. Entonces no cumple para utilizar esa fórmula. Eso es nomás la diferencia con este ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos los datos de los ángulos. Y el ejercicio nos decía cuál es la potencia máxima de entrega. Entonces nosotros calculamos la potencia, calculamos el sí, dividimos y este valor teníamos que comparar con el valor del SIL. Y el SIL con la curva. Y la curva nos dio en 2,1. Entonces esta división va a ser menor a 2,1. Entonces estamos por debajo del límite teórico. Es otra forma de ver también. Otra pregunta. Entonces tenemos potencia que entrega la línea considerando con pérdida la línea. Esta es la fórmula de potencia que entrega la línea sin pérdidas. Es decir, sin pérdidas yo digo cuando no tiene R, solamente tiene la reactancia inductiva. Y esta es la potencia máxima de la línea con pérdida. Entonces ahí tienen tres fórmulas. Y siempre debe cumplir que sea menor al límite teórico, que esa curva o... Sí, esa curva es la que te está limitando. Ok. Otra pregunta.
Luego ya hay compensación de línea. Compensación de línea, dimos un ejercicio la clase pasada. Y este también ya lo sé. Ejercicio 4. Si no tienen más preguntas acá, voy a pasar al ejercicio 4. El 4, vamos a hacer la parte de compensación. Esta parte ya hicimos la clase pasada. ¿Qué tenemos? Tenemos una línea, porcentaje de los 30 millas, longitud larga, una impedancia ohm por milla, y es una impedancia con resistencia y reactancia inductiva, y la admitancia que viene la reactancia capacitiva. En el extremo resistor tiene esta carga con este factor de potencia 1 y una tensión de 215 en el lado receptor. Con estos datos, uno ya tiene la corriente de la carga, entonces eso ya lleva una fórmula para calcular tensión emisora y corriente emisora. La pregunta es, los parámetros ABCD de la línea con compensación capacitiva en serie de 35% en el extremo emisor y en el extremo receptor. Entonces, ¿qué pasa acá? Colocas capacitancia serie a la reactancia inductiva, luego tener la línea y al final de la línea tener otra vez capacitancia de la línea. Entonces, podemos calcular ABCD de la línea y luego ABCD de esta capacitancia serie y hacer un producto en cascada. Entonces, voy a adelantarme todo esto, creo que ya todo mostré la clase pasada. Este es 35%. Acá. Z nuevo prima es igual a B. Esta solución es interesante porque no determinó por producto de cascada. ¿Qué es lo que esta forma de resolver? Esta forma de resolver es determina ya luego la impedancia equivalente al colocar ya las compensaciones en serie. Entonces, ¿qué tenés? Tenés tu reactancia inductiva en la línea y a eso le vas a restar ahora la reactancia capacitiva. O sea, la inductiva con la capacitiva se restan. Entonces, esta forma de resolver es de esa forma. Entonces, vos necesitas primeramente, como una línea larga, calcular la impedancia equivalente de la línea en serie, que es este Z' que ven acá. Eso va a tener su parte real y su parte compleja. Y eso, obviamente, solamente la parte compleja va a restar con la reactancia capacitiva porque la capacitiva es compleja. Entonces, ¿cuánto le hace restar? 70% de este valor. ¿Por qué? Porque 35 en el emisor y 35 en el receptor. Como ustedes ven acá, esta solución
creo que no puedo marcar. Acá. ¿Con qué está compensando? Está tomando la impedancia de 0,84 por 230. Está tomando esta impedancia bruta de la línea para compensar. Entonces me van a preguntar, ¿tomo el 70% de esta impedancia bruta o el 70% de la impedancia equivalente? Cualquiera de los dos va a estar bien. Si ustedes toman el 70% de la impedancia equivalente es esta. Estos valores finales al final va a ser bastante próximo. Yo recomendaría, en la práctica nosotros usamos, los SOA usan la impedancia equivalente. Porque tener una impedancia equivalente, entonces esa impedancia colocáis las compensaciones, entonces tu equivalente va a variar. O si hacen de esta forma, también está bien. Es algo que en la clase pasada, en la compensación estaba en equivalente y acá estamos haciendo una Z nueva de la Z equivalente menos la Z, 70% de la Z bruta. Porque los métodos está bien. Y el tercer método va a ser la matriz en cascada, la matriz ABCD de tu capacitancia serie, luego tu ABCD de tu línea y luego tu ABCD de tu capacitancia serie. Y eso multiplicar esas tres matrices y tener las ABCD nuevas. Entonces hay que calcular los A nuevo y C nuevo. Y B nuevo ya calculó. ¿Por qué? Porque B nuevo es la Z equivalente nueva y la Z equivalente calculó de esta forma. La Z vieja menos la compensación serie que le hiciste de forma serie. La I' se mantiene, que es lo que calculaste en el ejercicio anterior, porque no hiciste una compensación en derivación, solamente en serie. Entonces lo único que te afecta es Z'. Y con esta fórmula entonces calculas A, B ya tenés, y C. A igual a D. Entonces ya tenés los nuevos parámetros A, B, C, D. Y ahí ya puedes calcular nuevamente todo, porque tenés los nuevos A, B, C, D. Como ven acá, tienes A, B y C. Nuevo. Ok, estos son los nuevos parámetros. ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Bueno, luego tenemos una compensación en sham, 70%. Bueno, ¿qué tenemos acá? Al final de la línea tenemos línea de transmisión y el sham del 70% del reactor que estás compensando. Entonces, tenés entonces la admitancia total de la línea que calcula de la admitancia, digamos, bruta, que es I por L, no la I', porque como una línea larga va a tener I'. I' es la admitancia equivalente y este es la admitancia, digamos, bruta, es el producto de la admitancia que está en Siemens sobre kilómetro por la longitud. Y en este caso también compensó, el I-reactor compensó la I del reactor va a ser 70% de la admitancia, digamos, vamos a llamarle bruta de esto. Si ustedes hubieran tomado 0,7 por la I', o sea, la I equivalente de esta línea larga, también iba a estar bien. No hay inconvenientes. Bueno, entonces
En este ejemplo lo que te calcula es por matrices. Entonces, los nuevos parámetros va a ser el parámetro de la línea, porque eso es lo que está primero. Primero está la línea y al final de la línea se encuentra el reactor. Y el reactor tiene esta característica que sacan de la tabla que les dio el INGE. Entonces queda 1,01 y del valor de la reactancia que calculamos, que era el 70% de la admitancia total. Multiplican y ahí tienen los nuevos parámetros ABCD también. Estos dos métodos, ya sea por matrices o como hizo acá, la compensación serie de calcular ABCD por esta fórmula, está bien. Y tomen en cuenta que estas impedancias equivalentes se puede tomar el 70%, el 30% o el porcentaje de compensación por la impedancia bruta o por la impedancia equivalente de la línea. Bueno. Y ahí, cuando tenés los nuevos parámetros ABC, ya puedes hacer todo. En este caso le pedí la regulación, entonces la tensión en vacío menos la tensión de carga sobre la carga. Y acá ven que la tensión en vacío, al colocar un reactor y está en vacío la línea, obviamente el reactor disminuye la tensión porque es como que absorbe potencia reactiva. La línea entrega potencia reactiva, el reactor absorbe esa potencia reactiva según su capacidad, entonces baja la línea, la tensión de la línea. Acá hubo una regulación 6,17%, bastante bueno. No subió tanto la tensión. Ok, bueno. Y acá en el Glover justamente muestra ese ejemplo. Calculó la reactancia equivalente X' y compensó 30% de compensación, dice, en cada fase. Entonces, acá multiplica el 30%. ¿Qué dice? En ambos extremos hubo una compensación, por eso pone acá un medio. Entonces, la impedancia capacitiva que estás compensando es 30% en cada uno de los extremos, entonces 30% por la impedancia equivalente que terminó acá, por un medio. Entonces 14,53 vas a tener en el lado emisor y en el lado receptor también esta impedancia capacitiva. Y ahí multiplicó esa matriz. ¿Qué multiplicó? La compensación del capacitor que está al inicio por los parámetros de la línea, por los parámetros de esa compensación al final de la línea, que es capacitiva. Ahí tienen los ABC de nuevo. Okay. Bueno, hasta acá sería la clase. Si tienen preguntas. De mi parte, por ahora no, profe. Bueno, yo les recomiendo que hagan los ejercicios. Glover, Stevenson. Y porque en la próxima clase vamos a entrar con la parte mecánica. Entonces, la clase de ejercicio ya termina hasta acá, pero si tienen preguntas y aclaraciones, me pueden escribir nomás. Y por otro lado, el otro Ronald, que grabó la clase. ¿Cómo se llama? Ronald, ¿quién es? Ronald. Ronald Esteban. Ah, ahí estás. Sí.
Compartime por favor tu link para yo acceder en el diálogo. Ahora mismo voy a subir el video. Dale. Dale, Gracias Ronald, gracias a todos. dale, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Dale, profe, muchas gracias.